Tu micrófono está apagado, Abby. Perdón. Ok, vamos a hacer una oración para que comencemos el estudio. Querido Dios, te agradecemos por este maravilloso sábado. Te doy gracias por la disposición de este puñado de personas que están aquí reunidos para seguir en la continuidad de la serie de la metodología por parábolas. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe a través de este estudio, que podamos ser fortalecidos y bendecidos a través al profundizar estas parábolas. Gracias por tu amor, por tu misericordia y también por la bendición de estos seminarios que están disponiendo el anciano Parmín y la CNT. Quédate con nosotros, todo te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Bien. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos avanzado hasta ahora, ¿sí? Entonces, si ustedes recuerdan, nosotros tomamos la palabra parábola en el Nuevo Testamento, explicando la estructura de la palabra, mostramos en los diccionarios que puedes usar para entender cómo interrogar a la Biblia. Se les dio una serie de ejemplos de cómo funcionan las parábolas, se les mostró cómo en nuestra historia temprana separamos la moral y la profecía, que tenemos que volver a unir para poder utilizar las parábolas a un nivel profético. Y es lo que el movimiento ha estado haciendo todo este tiempo. Sabemos que tenemos información oculta en las escrituras que puede ser extraída usando parábolas. Cuando pensamos en las parábolas, no solo vamos con estas definiciones de las palabras, sino que podemos ver esas definiciones matemáticas, no solo la idea de las líneas paralelas, sino que cuando vas a las 3 dimensiones, puedes crear curvas parabólicas. Y estas curvas parabólicas nos muestran que al final es idéntico al principio. Ese es el ejemplo que nos dio el lanzamiento de la pelota, si recuerdan. Entonces, hemos ampliado nuestra definición de lo que son las parábolas, la comparación y el contraste, la juxtaposición, lo natural, explicando lo espiritual, las estructuras quiásticas, el alfa y la omega, el principio y el fin. Jesús no solo como enseñando parábolas, sino en todos sus ministerios fue una parábola. Practicaba lo que predicaba, vivía lo que hablaba. Y se siguió agregando un conjunto de distintas reglas o principios, porque las parábolas, recuerden que se crean con reglas específicas incrustadas en ellas, ¿sí? Y una de esas que vimos era, coloca 2 elementos uno al lado del otro. Y esto es lo que hicimos en la primera clase, ¿se acuerdan? Cuando fuimos a la palabra parábola, que desciende del griego parabole, que significa una comparación, que a su vez proviene de la palabra paraballo, esa es su raíz, ¿sí? Que está dividido en 2 partes, el prefijo para, que significa al lado, y ballo, que significa lanzar. Así que una parábola es lanzar 2 objetos, puedes decir también conceptos, elementos, ideas, etc. Uno al lado del otro para compararlos. Es donde podemos señalar tanto las similitudes como las diferencias, ¿sí? Así que tengan siempre presente que esta es la primera principal regla, ya que las parábolas tienen que presentar un elemento junto a otro para llevar a cabo una comparación. Aplica a todos los tipos de parábola. Y el otro que vimos era, haz primero tu trabajo de base en la superficie, ¿sí? Básicamente que antes de emplear la metodología de parábolas, a cualquier pasaje de escritura en la que tú vayas, primero tendrás que realizar una exagesis normal para entender el significado de todas las palabras, su tiempo verbal, si la palabra en el idioma general tenía un artículo definido o no, si
o si tenía un género, ¿sí? Esto nos da una comprensión del texto de la superficie, ¿sí? Que en realidad, no sé si ustedes lo conectaron cuando estamos hablando de este segundo regla, en dónde nos estamos ubicando, qué es lo que estamos haciendo ahí nosotros. Es en el 90% de las palabras, para luego cavar en busca de esas joyas escondidas y encontrar estructuras o patrones que son ese 10%. Y esos 10% te puedes encontrar después una comparación y un contraste, te puedes encontrar una justaposición, un quiasma, etcétera, ¿sí? El otro que vieron era comprender la intención original, ¿sí? Aquí es donde tenemos que entender el contexto original de las escrituras en la que uno quiere profundizar. ¿Cuál era la intención original del autor? ¿Sí? Ustedes vieron el ejemplo de Joel, ¿sí? Así podremos aplicar con confianza los símbolos hasta el fin del mundo. Básicamente es tomar la historia natural, literal o histórica y aplicarla a un escenario en los últimos tiempos. La otra que vimos era la parábola tiene que ser familiar, de conocimiento común y fácil de entender. Esta regla, si ustedes se dan cuenta, está incrustada en las parábolas, es que siempre se dará un concepto familiar y bien conocido para explicar un concepto desconocido, ¿sí? Y eso hizo Jesús en todo su ministerio. Otra regla es que la historia natural tiene que ser familiar para nosotros y bien conocida y bien entendida, ¿sí? Por lo tanto, nunca encontrarás una parábola que se utilice en un escenario complicado, ¿sí? La siguiente que vieron era, empieza con lo que ya sabes, ¿sí? Cuando te encuentras con una comparación y un contraste en la escritura, cuando empiezas a buscar esos tesoros dentro de ella, comienza siempre con la entidad o concepto que ya tienes más comprensión. Y eso vamos a ir a un ejemplo en un momento, ¿sí? También puede ser una historia ficticia, como el hombre rico y Lázaro, o puede ser una historia real, como el buen samaritano, pero tiene que ajustarse a las leyes naturales de la vida y la naturaleza. Y eso vimos en la segunda clase, ¿sí? Cuando hicimos el ejemplo de la oveja y el pastor, ¿sí? Ahora, las leyes naturales tienen que estar de acuerdo con las leyes espirituales, ¿sí? No solo tienes que entender correctamente las reglas de los fenómenos naturales, sino que esas reglas del mundo natural tienen que seguir las reglas del mundo espiritual, ¿sí? Que tenemos que obtener las reglas correctas. ¿Y qué teníamos que hacer también? Creo que lo borré aquí. ¿Qué teníamos que hacer también? Eliminar el ruido, ¿sí? Y esa era otra regla que vieron, era cómo ahogar el ruido, ¿sí? Primero tenemos que identificar el ruido en la historia. El ruido es un término dado a información irrelevante, o le puedes decir también extraño, ¿sí? En una historia, o información que no tiene nada que ver con la lección espiritual. Por ejemplo, hicimos lo de la oveja, ¿sí? No, si las ovejas no están, no tienen ropa, no quiere decir que nosotros vamos a ir sin ropa, ¿sí? Ese tipo de ruido es el que tenemos que ir quitando, ¿sí? Que no lo necesitamos para nuestra aplicación o para entender esa parábola. Ahora, otra de las reglas que vimos, que hemos estado mencionando, tanto la 1 como la regla 5 de Guillermo Miller, ¿sí? Y una de ellas, la que fuimos, era las cifras a veces tienen dos o más significados diferentes. En otras palabras, cuando dice la cifra, son los símbolos. Los símbolos pueden tener más de un significado, pero también, ojo aquí, que también el significado puede tener varios símbolos también, ¿sí? Ustedes recuerdan, por ejemplo, si vamos al contexto o el fundamento sobre la Babilonia, ¿qué es lo que la Babilonia significa? Si nosotros ponemos un símbolo, ¿sí? La madre. Ese sería, ¿cómo lo pondrías? A ver, voy a poner aquí primero.
Es como, a ver, los símbolos, ¿sí?, tienen varios significados. Si nosotros vamos, por ejemplo, vamos al león, ese es un símbolo, ¿sí? Y ese símbolo, ¿a otro significado se le da? Babilonia. Ajá, Babilonia es una de ellas, muy bien, Z. Cristo Y exactamente, y y Jesús. Satanás. Ajá. Ahora, si yo pongo ahora, el significado también puede tener varios símbolos. Ahora, con respecto a Babilonia, ¿sí? Sí. En Apocalipsis 17, capítulo 5, ¿cuántos símbolos hay? Ahora este es el significado. Este es el significado. Y vamos a ver ahora los símbolos. Símbolo 1 y símbolo 2. Apocalipsis capítulo 17, versículo 5, ¿cuántos símbolos nos da? Madre y rameras. Exactamente. ¿Qué sería entonces la mujer, que es la madre? ¿Y qué más nos da? Las rameras, ¿verdad? Que son las hijas. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Esto es una lógica, es un camino y una forma de probar cómo la mujer y las rameras pueden ser la misma cosa. No son dos cosas separadas. Otro de las reglas que vimos fue... a ver. Sí, hasta ahí quedaron, ¿sí? Ahora, en la siguiente clase, ustedes fueron a la primera mención en la Biblia de la palabra parábola. ¿A dónde fueron? A la primera mención de la palabra parábola, que fue, se me olvidó el libro, pero sí te doy la historia. Números La 23. historia de Balán. Exactamente, ahí es donde fueron, ¿sí? Números 23. Es correcto, así es. Bien, entonces, cuando consideramos la regla de la primera mención, ¿sí?, y tomamos la palabra parábola, vemos que esa palabra se utilizó por primera vez en esta escritura que era en el número 23:7, también número 24, capítulo 24, versículo 3, versículo 15, ¿sí? Y la palabra parábola se ve por primera vez en la historia de Balaam y Balac, ¿sí? Se utiliza 4 veces, y el número 4 era un símbolo ¿de qué? Que ustedes lo vieron. Progresión y destrucción. Exactamente. Entonces, al llegar a la cuarta y la última fase, se convierte en una destrucción total o una destrucción completa. Cuando uno va a Números, capítulo 24, número 17 y 18, ahí básicamente representa esta destrucción total. Hay números de patrones y estructuras que vamos a ver ahí. Entonces, es importante que entendamos que a lo largo de estos capítulos, que es el capítulo 23 y el capítulo 24, el propósito de Moab es que quiere maldecir a Israel. Y lo que la Biblia nos está indicando es que está comparando estas dos naciones. ¿Cuáles eran esas dos naciones? Moab e Israel. Por lo que subamos una comparación en estas dos naciones, ¿sí? Maldecir a Israel es bendecir a Moab. Pero lo que realmente sucede es que Israel es bendecido y Moab es maldecido. Entonces tenemos este balance o este quiasmo, ¿sí?, en las dos naciones. Estamos viendo los efectos o las consecuencias en estas dos naciones. Necesitamos ver este concepto de equilibrio. Y la razón por la que queremos ver este concepto de equilibrio, porque a veces una pieza de información no se ve en las escrituras. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos 6 piezas de información, pero solo tenemos 5, ¿qué pasaría?
Hay Sí, que solo- deducir en base a la información que tiene. Exactamente, y tendríamos una estructura desequilibrada, ¿sí? Ahí donde entraría que tenemos que buscar la información para equilibrar esta estructura o ese balancín. Así que podemos encontrar información, aunque no esté en las propias palabras, y esa es la información oculta que se puede ver en la propia estructura. Y en el número 24-17 vemos esa repetición y ampliación. Y esta técnica de parábola es usada 3 veces repetidamente en el versículo, ¿sí? Y vamos a revisarlo de nuevo. Vamos a ir al número 24, versículo 17. Y nos dice, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes, que en la King James no dice sienes, dice esquinas de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. ¿Sí? Entonces podemos observar otro importante principio en este versículo. ¿Sí? Ya se ha mencionado el concepto de repetir y ampliar. ¿Cuál era ese concepto? Que ya está colocado, repetir y ampliar. No es más que una parábola disfrazada, y es otra forma de parábola, ¿sí? Y lo que podemos observar en el propio versículo de que hay una línea también de progresión, ¿sí? Ahora, voy a voltear la pizarra para que podamos, para no borrar todo esto y trabajemos en algo nuevo, ¿sí? Voy a cambiar la pizarra, esperen un tantito. Bien. Entonces vemos que aquí en este versículo hay una línea de progresión. ¿Y cuántas repeticiones y ampliaciones tenemos? Tenemos 3. Una. ¿Sí? Voy a poner así. Primera repetición y ampliación. Segunda repetición y ampliación. Tercera repetición. ¿Cuál es la primera? ¿Sí lo pudieron identificar? Lo veré, mas no ahora. Ahí está, sería ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Entonces, ahora y cerca. Ahí tienes la primera repetición y ampliación. Luego tienes la segunda, que saldrá estrella de Jacob, ¿sí? Y se levantará cetro de Israel. Ahí está, la segunda repetición y ampliación. Y la tercera es, y herirás las sienes de Moab y destruirás a todos los hijos de Set. Ahí tenemos la tercera repetición y ampliación. Y esto sabemos, como estamos hablando, tenemos una línea de progresión. ¿Sí? Entonces, el verso lo vemos que está dividido en 3 secciones. Y al pasar por esas 3 secciones, es una línea de progresión que está en 3 pasos. En cada sección hay una repetición y ampliación, y es una combinación de 2 conceptos, ¿sí? Y en nuestro movimiento, muchos de nosotros observamos estos 2 elementos, el concepto de progresión y el concepto de repetir y ampliar, ¿sí? Y por supuesto, este es un buen verso para ver estos 2 elementos o conceptos, ¿sí? Es un buen abordaje en la escritura, por lo que esta línea de progresión, si ustedes se dan cuenta, es una línea
secuencial y también ordenada, ¿sí? Entonces, comencemos entonces viendo la primera repetición y ampliación. Ahí nos dice, por lo que alguien está a punto de venir, porque dice, lo veré, ¿sí? Está alguien a punto de venir. Lo veré, mas no, pero no ahora, ¿sí? Ahora, el número 2 de repetición y ampliación te va a decir dónde viene esa persona y cómo funciona, ¿sí? Y ahí donde te va a decir que el que va a venir es Jacob o Israel. Y cuando venga, te dirá qué clase de persona es. ¿Y cómo sabemos qué clase de persona es? Porque va a llevar un cetro, ¿sí? Este cetro es una vara o un bastón, ¿sí? Y va a ser utilizado este bastón o esta vara. Entonces la persona va a venir en el futuro que va a tener un bastón o una vara, ¿sí? Y en la tercera etapa de repetición y ampliación es que va a haber una destrucción, va a destruir. Ahora, si nosotros miramos la palabra cetro, ¿sí? Es una palabra hebrea. Es H7626. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, Vale. ¿Estás en qué versículo, perdón? Capítulo 24, número capítulo 24, versículo 17. Listo, gracias. Sí. Entonces, cetro, ¿sí? Viene de la palabra hebrea con este número que es 26, 7626, ¿sí? Que significa una rama o un palo, y el propósito de ese palo es castigar, ¿sí? Entonces tenemos los 3 pasos progresivos. Una persona se levantará, pero no en ese momento, sino en el futuro. Y cuando Él venga, vendrá de Israel. Y su propósito será castigar. ¿Va a castigar a quién? Al reino de Moab. ¿Sí? Ahora, ¿qué combinación? La combinación de estos 3 pasos progresivos es que está haciendo una repetición y ampliación, ¿sí? Este versículo lo vamos a dividir también en 3 partes. Tenemos la parte A, la parte B y la parte C. ¿Sí? Entonces, la parte A tiene 2 partes. ¿Cuáles son esas 2 partes de la parte A? Ya lo dijimos. La parte A viene en 2 partes. ¿Cuáles son? Lo veré. Y la otra es, pero no ahora. Entonces sería ahora y cerca, ¿verdad? Ajá. Exactamente. Ahora y cerca. Esa es la que tenemos aquí. Ahora, la parte B también tiene 2 partes, que es una repetición y ampliación. ¿Cuáles son? Era Jacob Jacob y Israel, ¿sí? y Israel. Exactamente. Y el tercero, que es la C, también la C está dividida en 2 partes. Okay. Sí, es Moab Moab y los y los hijos de hijos de Set. Set. Exactamente. ¿Sí? Ahora, entonces lo que podemos hacer
es tomar estos versos en 3 partes, que es la A, la B, la C, y luego podemos tomar todas las partes y ponerlas juntas, pero en secuencia. ¿Sí? Lo vamos a hacer. Voy a borrar esto para ponerlo aquí abajo. Voy a poner entonces aquí. Entonces sería la primera, la vamos a poner todo en secuencia, que serían las primeras partes. Esta, y luego esta. Entonces sería, ahora, Jacob, ¿sí? Sería la estrella de Jacob. Y de ahí, Moab. ¿Sí? Entonces tenemos a 1, a 2 y a 3. ¿Sí? Si hacemos esto, solo tenemos la mitad del verso. Y la otra mitad que falta sigue siendo también A, B y C. ¿Sí? Pero ahora vamos a ponerle A2, pero aquí es B. Es B y C. Sería A2, B2 y todas estas son una. Ahí está. A1, B1 y C1. Ahora tenemos queremos la otra parte del versículo. Sería A2, ¿cuál sería la A2? Cerca, cerca. Exactamente, cerca. De ahí, Israel, B2. Cetro o Israel, ¿verdad? C. Entonces, A2 es no cerca, B2 es cetro e Israel y C2 es C. ¿Sí? Ahora, vemos que todos se alinean, por lo que el verso se repite. Entonces tenemos una repetición en cada sección. Pero podemos tomar cada sección y atarla en una línea de progresión también. Tenemos una apropiada y clásica repetición y ampliación, mientras tenemos también una línea de progresión, ¿sí? Entonces tenemos una repetición y ampliación y tenemos una línea de progresión. Este simple y conocido verso tiene muchas estructuras conectadas a él. Es importante ver esto porque todo lo que se enseña en este movimiento, es decir, línea sobre línea, Isaías 28, 10, 13, ¿sí? Se dan cuenta, no lo hemos inventado ni creado, no ha salido de la nada, ¿sí? O sea, no salió de la nada. Y podemos verlas en por lo que este versículo es una parábola. Cuando tienes algo que es repetir y ampliar, eso es por definición una, que estaba en el otro lado, una parábola. Cuando se juntan dos cosas, ayudan a explicar la otra. Ahora, observemos algunas cosas más, ¿sí? Eso tiene que ver más con la misma palabra. Y vamos a seguir en el versículo 17. Y dice, y herirás las sienes, que es las esquinas de Moab, porque la King James dice esquinas, no sienes, ¿sí? Herirás las esquinas de Moab. ¿Y qué significa esquina? Si nosotros vamos al hebreo, H6285, esquina,
Sí, está bien. 62, 85. ¿Sí? Y significa un número de cosas diferentes. Puede significar la boca en un sentido figurado o puede significar una dirección o extremidad. Podría significar los bordes o los lados. Vamos a tomar el último, ¿sí? Entonces, tenemos todo esto, ¿sí? En la primera parte, en la que dijimos que era, podría significar los bordes o los lados. Entonces, vamos a poner que tenemos aquí una cama. Y cuando la arreglamos, le colocamos una sábana, ¿verdad? En los bordes. Y lo hacemos con esa sábana, lo que hacemos con esa sábana es tomarla de una esquina, lo enganchamos en una esquina, luego la estiramos y la enganchamos en la siguiente esquina, que complete las cuatro esquinas, ¿sí? Las enganchamos. Y ese concepto de la sábana ajustada es el mismo concepto que está siendo traído en consideración aquí, en este versículo. Heriré las esquinas de Moab. Es un castigo o destrucción que va a las esquinas. ¿Cómo? Aquí tenemos la cama, ¿sí? Ahora voy a dibujar aquí el reino de Moab de Asina. ¿Sí? Entonces, herirán todas las esquinas, las cuatro esquinas de este reino. ¿Sí? Ahora, enfoquémonos ahora con el golpe o el ataque. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta aquí de por qué estamos haciendo las cuatro esquinas? Porque fuimos a dónde? Al hebreo 6285, fuimos a la definición y tomamos el número 4 de la definición que decía, podría significar los bordes o los lados, ¿sí? Entonces, esa destrucción no va a ser solo la parte en un solo sitio, sino va a ser las cuatro esquinas de ese reino. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿Se Sí. escuchan? Ah, ok. Entonces, ¿estamos bien? ¿Se está entendiendo por qué estamos haciendo esta parte aquí así? Bueno, a ver, ¿podrías Ujú. por favor repetirlo? Claro. Nosotros fuimos a la parte que dice, y herirás las sienes de Moab, pero nosotros vemos que en la King James no dice sienes, dice esquinas, ¿sí? Y cuando vamos a la palabra esquina, ¿sí? Que viene la palabra hebrea, 6285, nos va a dar una definición, ¿sí? Que nos dice un número de cosas diferentes. Esa es una primera. La segunda, puede significar la boca en un sentido figurado o puede significar una dirección o extremidad o puede significar los bordes o los lados. Entonces, cuando la expresión que está haciendo aquí, que se dirá las esquinas de Moab, estamos tomando la cuarta, que podría significar los bordes o los lados. ¿Sí? Tomamos el ejemplo de la cama, que cuando nosotros la extendemos o la acomodamos, ¿sí? Colocamos de una esquina, porque si no, no estaría completamente ordenada, ¿verdad? Tenemos que colocarla bien en las cuatro esquinas, ¿sí? Entonces, de esta cama la pasamos ahora a una explicación de un mapa, ¿sí? Del reino de Moab. Y cuando está diciendo que va a ser herida las esquinas de Moab, quiere decir que va a ser los cuatro extremos, ¿sí? O sea, las cuatro esquinas. No solo una partecita, no solo una parte de la capital del reino de Moab, sino Debe ser todas los las cuatro, fronteras.
Los 4 puntos cardinales. podría ser. Exactamente también. Ujú. Ahora, nos vamos a enfocar, ¿sí contesté tu pregunta Sí, sí. o lo amplié? Bien. Entonces, nos vamos a centrar en el golpe y en el ataque, ¿sí? Porque recuerda que aquí, esta parte es la destrucción, ¿sí? Y esta persona que estaba aquí, que no te lo decía aquí, pero te lo dice aquí, era ¿quién? Jacob, y Jacob trae un cetro, y cetro ya fuimos al significado, ¿sí? Que es un palo o una vara, y eso se utiliza para castigar, ¿sí? ¿Con qué lo golpeará? Con un cetro, y cuando golpeas con el cetro, ¿qué parte de Moab va a ser castigada o va a ser atacada? No será solo la capital, ¿verdad? Va a ser Va a ir todo. va a ir a todos los rincones, a toda la tierra de Moab, a las fronteras, ¿sí? O como dijo Liliana, las 4 cardenales, ¿sí? Coordenadas o Los puntos cardinales. cardinales o coordenadas también, ¿sí? Porque será totalmente destruido. Recuerden que es una destrucción progresiva, ¿sí? ¿Estamos bien? Ahora, nosotros tomamos el símbolo que se trae aquí, o sea, la parte de las esquinas de Moab, que es el C1, ¿sí? El símbolo que se trae aquí lo ilustramos usando primero el colchón y luego el mapa. El C1 entonces es la geografía. Esta aquí es la geografía. Vamos a poner como el país. Y el símbolo es el modelo de la geografía. Y el versículo habla de la tierra de Moab, ¿sí? Y el C2, que es esta parte de aquí, no es geografía, aunque signifique lo mismo. Ahora, ¿a quién se mata aquí? Si ustedes leen más, ¿qué dice? ¿A quién se mata? Todos los hijos de Set. Exactamente. A los niños, entonces. Y cuando dicen los niños es por defecto. ¿Quién más va a ser asesinado? Los papás. Los padres, ¿sí? El concepto que se representa geográficamente aquí en el C1, es decir, en las fronteras, y en el C2, que es Set, los hijos de Set, ¿sí? La idea es aniquilar a toda la población. Por lo tanto, el C2 es un modelo. ¿Sí? La tierra y la gente serán diezmadas. Esta es la repetición y ampliación. En algunos versículos, cuando se habla de la tierra, podría estar hablando también de gente. Si nosotros fuéramos a Apocalipsis, capítulo 7, versículo 1, del 2 al 3, ¿qué nos dice? Alguien que le dé lectura, por favor. Apocalipsis 7. Versículo 1, 2 y 3, por favor. Ok, ya lo voy a leer. Ya lo tengo. Apocalipsis 7, 1, 2 y 3. Aquí. 4 ángeles Ya. en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, Okay. que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. El 2. Y el versículo 2 también. Sí, 2 y 3. Vi también a otro ángel. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes
a los siervos de nuestro Dios. Hasta ahí. Sí, gracias, Marta. Bueno. Entonces, el principio del versículo, vemos la palabra esquina. Marta leyó ahí, pero en la King James no dicen, recuerden, no dice, aquí no dice, cuando dice Apocalipsis 7:1, dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre las 4 esquinas, ¿sí? De la tierra. ¿Sí? Entonces, vemos la palabra esquina. Y al final del versículo dice que no dañes a los árboles ni los mares. Si miramos el versículo 1, en la última parte, ¿sí? Que lo leyó Marta, te dice, no dañes la tierra, no dañes los mares y los árboles. Y en el versículo 2, en la parte final también, dice que no dañes tampoco la tierra y los mares. Y el versículo 3 también dice, no dañes la tierra, los mares ni los árboles. Entonces, ¿qué está utilizando ahí? La técnica de repetición y ampliación. Entonces, estos versos en Apocalipsis muestran ok. Entonces, estos versículos de Apocalipsis no están hablando de la protección del medio ambiente, ni que la gente que tala bosques va a ser castigada por Dios. Estos versos bíblicos son profecía que declaran que la gente y la tierra va a ser castigada. Entonces, vamos a ver al versículo de estudio, ¿sí? En donde estábamos, en Números 24:17. Entonces, C1 es la tierra y C2 es la gente. El pueblo va a ser destruido, no solo parcialmente, sino hasta el final. ¿Y cuántas generaciones vemos ahí? Aquí, ¿cuántas generaciones vemos ahí? Si se dan cuenta, no menciona a los padres. César mencionó a los padres, ¿sí? Pero no lo menciona en ninguna parte, solo se menciona a los niños. Pero sabemos que si los niños van a ser asesinados, han tenido que matar a los padres primero. Esa es la lógica que llegó César, y es correcto. Entonces vemos que aquí hay 2 generaciones, que son los hijos y los padres. ¿Estamos bien? Ahora, vamos a otro ejemplo. Vamos a ir a Mateo, versículo 23, capítulo 23, versículo 29 al 30 y al 31. Y le voy a pedir a Yesenia que le dé lectura, por favor. Abby, mi internet está un poquito débil y si me salgo de acá, de pronto se me cae el internet. Ya me ha sacado. Yo lo puedo leer, Abby. Sí, también, Liliana, por favor, gracias. Mateo 23, del 29. Sí, 29 al 31. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos participado con ellos en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Gracias, Lili. Entonces, ¿a quiénes se menciona en estos versículos? A nuestros padres, ¿sí? Así que en estos versos tenemos a los padres y a los hijos, son 2 generaciones. El concepto de las 2 generaciones
en otros versículos no son solo 2 generaciones a veces, sino 4 generaciones. En Mateo 23, ¿sí?, dice padres e hijos. Dice lo mismo que en número 24:17, aunque no menciona a los padres, están ahí, ¿sí? Ya vieron la historia de Joel en la anterior clase, y habla de 4 generaciones. Si vas a Levítico 26, también habla de 4 generaciones. Por lo tanto, cuando se habla de 2, puede significar 2 generaciones, los padres y los hijos, o puede significar los padres, ¿sí?, que son los primeros, y los hijos, que son los cuartos. O sea, iría así. Sería 1, 2, 3 y 4. Vamos a poner aquí los hijos. ¿Sí? Entonces, cuando la Biblia habla de los hijos, puede estar refiriéndose a los hijos de la 4ª generación, saltando la 2ª y la 3ª. Por lo que la Biblia va en cualquier dirección, en donde saltar los pasos intermedios. Por ejemplo, Éxodo 20, Levítico, Joel, y Mateo, a veces es 4 generaciones y a veces son 2 generaciones, ¿sí? Y todo va a depender del punto que ustedes quieran traer. Ahora, en Mateo, lo que Jesús quiere que reconozcamos es que la gente de ahí es la 4ª generación, que está haciendo exactamente el mismo pecado que hicieron sus padres. Por lo tanto, la 4ª generación es la misma que la primera, ¿sí? Lili leyó el versículo 31, que cometen el mismo crimen. ¿Y qué van a hacer los fariseos y los escribas? Van a matar a Jesús, ¿sí? Sus padres habían matado a los profetas en el pasado, y ahora los hijos lo van a hacer. Entonces, cuando utilizamos la regla número 5 de Guillermo Miller, la Biblia define lo que es la parábola. La Biblia es el contexto, esta definición, lo que significa la palabra parábola. La regla número 5 dice que la Biblia será su propio expositor que se explica a sí misma, por lo que esta regla debe usarse apropiadamente. Y es lo que hicimos en la otra clase, cuando buscamos la primera mención de la parábola, ¿sí?, que era H49:12. Pero lo que no debemos hacer es tratar de entender lo que la palabra parábola significa buscando su significado en hebreo, ¿sí? ¿Sí recuerdan la siguiente clase lo que hicieron? Recuerden que en la clase anterior, Marce vio la primera mención de la palabra parábola en el Antiguo Testamento en hebreo, pero su definición era que era profecía, de acuerdo al contexto, y la cita de Elena White sabemos que lo confirma. Nosotros en la primera clase, ¿qué hicimos? Fuimos primero al griego, ¿sí? Porque recuerden que el griego es muy rico en lo que son en palabras, ¿sí? Y fuimos a la definición, ahí sí sacamos lo que era, fuimos a la definición del Strong, ¿sí? La Thayer igual, y de ahí fuimos a su raíz, pero todos nos basamos en lo que es en griego. Aquí solo fuimos a la primera mención que se utiliza la palabra parábola, y eso fuimos al Antiguo Testamento y estamos en la parte, lo que es el hebreo, ¿sí? Y lo que quiero decir es que no debemos hacer es tratar de entender lo que la palabra parábola significa buscando su significado en hebreo. ¿Por qué? Porque es una definición de Strong, ¿sí? Que es un hombre, ¿sí? Strong era el nombre de una persona, es un diccionario de hombres.
Y strong es bueno e importante, pero hemos mirado la primera mención de la palabra parábola, por lo que no vas a otro idioma, te quedas en el idioma que estás leyendo. Eso tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, la palabra parábola, como está siendo usada en su lenguaje, porque todos estos versículos son el mismo lenguaje. Por lo tanto, se trata de un estudio de la palabra de Dios en su lenguaje materna, ¿sí? Tenemos que tener fe de lo que estamos leyendo, es una buena traducción. Y nosotros creemos que la Biblia es fiable, ¿verdad? Por lo que tenemos fe en ella. Y se hace mención a esto porque los versículos de la Biblia te ayudarán a explicar contextualmente, ¿sí?, lo que significa la palabra. Y la propia Biblia definirá lo que significa la palabra parábola, utilizando, recuerden que el contexto, que es una de nuestras reglas. La gente siempre trata de usar esta regla de la primera mención de parábola de manera incorrecta, ¿sí? Esto no quiere decir que no debamos usar el strong, pero si vamos a estudiar la regla de la primera mención en donde se encuentra la palabra parábola, tenemos que permanecer en el idioma del estudio, que fue en el hebreo, ¿verdad? No podemos saltarnos de idioma. Ahora, vamos a ir a otro ejemplo de la regla de la primera mención, ¿sí? Ahora vamos a utilizar en otro libro, en Daniel 2, ¿sí? Sabemos que la historia, estamos muy familiarizados, ¿sí? Sabemos que la historia es sobre una estatua que está en 4 partes, ¿sí? Bien, estas 4 partes son la cabeza, el muslo, las piernas y los pies, que son 4. Este cuarto reino está dividido en 2 partes, ¿sí? Que es la A y la B. La A es la parte cuando el reino tenía integridad, ¿sí? Y la parte B es cuando el reino ya no tiene integridad, sino que es un reino dividido. Ahora, en Daniel 2 está como la introducción, ¿sí? Y sabemos que es un capítulo inicial de un estudio bíblico profético. Sabemos que ese estudio, ¿sí?, es una cosa muy seria, ¿sí?, que está utilizando la técnica también de repetición y ampliación, ¿sí? Ese modelo de partes de cuerpo, ¿sí?, que es la cabeza, los muslos, las piernas y los pies, esa es la primera, digamos, nuestro primer modelo de repetición y ampliación. Y nuestro segundo sería ¿cuál? Los materiales. Ya no estamos haciéndolo con el modelo de la parte de los cuerpos, ahora lo vamos a hacer con materiales. Y sabemos que era el oro, la plata, el bronce, el hierro y el barro, ¿sí? El barro cocido. Entonces vemos también una repetición y ampliación. Estamos reconociendo esa técnica de repetición y ampliación en esa misma estatua, ¿sí? También con los animales. Exactamente, también con los animales. Ahora, gracias, Lili. No solo la estatua es una parábola, porque eso es algo natural, describiendo algo espiritual, ¿sí? Que esa es otra de nuestras reglas que hemos puesto en la pizarra, sino que lo natural en sí mismo se va a repetir. Se repite, se repite, se repite sobre sí mismo. Lili nos hizo recordar también los animales, ¿sí? Entonces, la estatua es un reino, ¿sí? Este es un reino. ¿Ese reino es bueno o malo? Es malo, ¿sí? Este reino es malo. ¿Es el reino de quién? De Satanás. Exactamente. Si tienes el reino, aunque sabemos que es una falsificación, el verdadero rey del norte es Dios, ¿sí?
Entonces debemos tener, si nosotros tenemos un reino de Satanás, entonces también tenemos que tener un reino de Dios o un reino de los cielos. ¿Y cómo se describe el reino de los cielos en el capítulo 2, versículo 44 y 45 de Daniel? La montaña. Ah, claro, ya. Dice una Una piedra. piedra. Exactamente, dice una piedra. Entonces se puede mostrar por el estudio de la palabra que la piedra representa el reino de los cielos. Pero el reino de los cielos no es la piedra, ¿sí? Que está al lado opuesto de la estatua. Sabemos que es una montaña, ¿sí? Ahora, esa montaña, que es un reino, porque ya nosotros vimos que esto también es un reino, ¿sí? Está en la tierra. Tenemos la montaña como el reino de los cielos y la estatua como el reino de Satanás, ¿sí? Entonces voy a poner el reino de Dios, ¿sí? El reino de Satanás, ¿sí? La geografía está en la tierra y tierra. Y de esa montaña, ¿qué va a salir? Una piedra. ¿Sí? Si se dan cuenta, estamos comparando y contrastando. Estamos comparando dos reinos. Uno es bueno y el otro es malo, ¿sí? El reino de los cielos está en la tierra, así como el reino de Satanás está en la tierra. Si tienes la montaña y la piedra sale de ella, entonces, ¿qué tiene que pasar aquí? Tiene que ¿Qué salir tiene que también pasar con la algo. estatua? Tiene que salir algo de la estatua. Exactamente, porque como estamos comparando y contrastando, si sale algo aquí, por lógica tiene que salir algo allá también, ¿sí? Pero el capítulo 2 no menciona que salga algo de la estatua, pero sabes que al usar una estructura quiástica, ¿sí? Necesitas crear entonces un balancín, ¿sí? Necesitas crear un equilibrio. Por lo tanto, hay información en alguna parte del capítulo de lo que sale de la estatua, aunque no hay un versículo que lo mencione específicamente, que debe ser el equivalente de la piedra. Pero si algo sale de la montaña, algo debe salir también de la estatua, por la naturaleza de la parábola que tenemos, ¿sí? Entonces, para crear un equilibrio entre el reino de los cielos y el reino de Satanás, algo tiene también que salir de la estatua, ¿sí? Para que esté equilibrado. Y si hubiéramos estudiado correctamente antes, ¿sí? Y no hubiéramos separado la profecía y la moralidad, o sea, la moral, cuando empezamos a tratar las parábolas, no las habríamos limitado solo a la moral, ¿sí? Habríamos visto que se pueden utilizar para entender la profecía. Solo esta ilustración entre la montaña y la estatua nos habría mostrado que la comprensión normal de lo que Daniel 2 nos está enseñando. Ahora, sabemos que en otras iglesias te dirán que esta piedra es Cristo. Todos enseñan que la piedra es Cristo, pero si creemos que la piedra es Cristo que sale de la montaña, entonces, ¿qué va a salir de la estatua? Si hacemos esa aplicación de que esta es la piedra, que la piedra es Jesús de la montaña. ¿Será que va a salir Satanás de la montaña? No, ¿verdad? No podemos enseñar eso. Ahora, tenemos que entender que el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis son el mismo libro. Es como si tuvieras un guante y tu mano. Se combinan juntas, ¿sí? Ahora, entonces esto no es así. Ahora recuerden lo que vimos ese ratito. Un símbolo puede tener varios significados y un significado puede tener varios símbolos, ¿sí?
Es como también lo que hicimos cuando hicimos la parábola de la oveja y el pastor, ¿sí? Porque hubiéramos dicho, ah, pero la oveja también es Cristo, ¿sí? Bien, entonces tenemos que usar las reglas correctas siempre, ¿sí? Tenemos que tener cuidado de eso. Ahora, nosotros sabemos que hay 66 libros en la Biblia, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento hay 27. El último libro del Nuevo Testamento sabemos que es Apocalipsis, ¿sí? Ahora, ¿será que es el último libro en el Antiguo Testamento Daniel? No, porque No, porque los libros del Antiguo Testamento no están en orden, ¿sí? Los libros del Nuevo Testamento, también como el Nuevo Testamento, tampoco están en orden. Entonces, hay 39 libros en el Antiguo Testamento. Elena White dice que estos dos libros de Daniel y Apocalipsis son uno y el mismo. Daniel y Apocalipsis son una repetición y una ampliación. Podrías decirlo también, es un alfa y una omega, ¿sí? Entonces, si queremos encontrar una historia de una estatua, debemos ir al libro, ¿cuál? Porque estábamos en Daniel. Ahora tenemos, y como ya dije, Daniel y Apocalipsis son una repetición y ampliación, son un alfa y omega. Entonces, si queremos entender más sobre esto, debemos ir al libro de Apocalipsis. Y sabemos que de la montaña sale una piedra. Entonces, ¿qué va a salir del reino de Satanás en la tierra? Si nosotros vemos Apocalipsis 14 y Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, vamos a ver que ahí hay un fuerte clamor. Va a haber un fuerte clamor, ¿sí? Hay un fuerte clamor que dice, salid, pueblo mío. ¿Sí? Salid, pueblo mío. ¿Qué reino es la estatua? Babilonia. ¿Qué reino son los pies? Según Apocalipsis capítulo 17, versículo 5. Es Babilonia un misterio, ¿sí? Así que si es Babilonia desde la cabeza, entonces también hasta los pies, ¿sí? Desde la cabeza, desde aquí hasta los pies. Entonces la estatua debe ser Babilonia hasta el final. La estatua es la Babilonia. Ahora, la estatua de Daniel, capítulo 3, nos enseña que Nabucodonosor se aseguró de que fuera uniformemente toda la estatua, desde la cabeza hasta todo su recorrido, que fuera oro, ¿sí? Ahora ustedes se pueden dar cuenta que Daniel capítulo 2 es una repetición y ampliación del capítulo 3. ¿Sí? Y Apocalipsis 18, ¿qué sale de Babilonia? Ahí hay un fuerte clamor, ¿sí? Que dice, mi pueblo. Y si el pueblo de Dios sale de la estatua, ¿qué debe ser entonces la piedra? pueblo de Dios. Exactamente, el pueblo de Dios también. Bien. Entonces, fuimos al libro de Apocalipsis, pero podríamos haber ido también a Daniel, capítulo 11, versículo 41. Las palabras podrían no decir saliendo, pero dice que están escapando. ¿Y quiénes están escapando ahí en Daniel 11? Edom, Moab Moab y y la Amón. mayoría de los hijos de Amón. Exactamente, gracias, César. Entonces, Edom, Moab, lo voy a poner así. Amón, ¿verdad? Ellos son los que están escapando, ¿sí? Entonces necesitamos encontrar en Daniel 2 esta imagen de gente saliendo, escapando. Y esta información lo encontramos en Daniel, versículo 2, capítulo 2, versículo 35, ¿sí? Y ahí dice la palabra que queremos recoger es ¿cuál?
como, bueno, no es una palabra, en español se lee raro, pero en inglés sí. O sea, es Yes, como tamo de las eras del verano. Ese tamo exactamente, es lo que queda del trigo. del trigo, exactamente, cuando se trilla, porque tiene que pasar por un proceso. Sí, Entonces, la palabra que vamos a recoger, gracias César, la palabra que vamos a recoger entonces aquí es era. Y la palabra era, o sea, que procede, que es del verano, ¿sí? ¿Y qué sucede en el verano según Mateo 24, la capítulo cosecha. 24? La cosecha. Por lo tanto, este es el tiempo de la cosecha. La imagen de Daniel 2 no es solamente montañas y estatuas, ¿sí? Ahora se habla del concepto de cosecha, ¿sí? Si pensamos en la cosecha, vamos a imaginar. Voy a borrar este de aquí. Tú tienes aquí un campo, ¿sí? Y en ese campo tienes plantas que crecen en el campo. ¿Y luego qué vas a hacer cuando ya crecen? La vas a cortar, ¿sí? Cortas las plantas. ¿Y ahora qué vas a tener? La vas a llevar a otro sitio, ¿sí? La vas a cortar. ¿Y qué vas a hacer? Vas Golpear para que a salga. chocarla contra el piso para separar. Exactamente, eso ya cuando vamos a trillar, ¿sí? Pero ahí en la segunda parte vamos a ver que tienes la cabeza de los tallos, ¿sí? Tienes la cabeza y tienes los tallos, y tienes que separar la cabeza de los tallos, ¿sí? Ahora, vamos a imaginar, esta es la cabecita, esta es la cabeza. Y estas están formadas, ¿sí? Por vallas. Entonces, tienes las cabezas y tienes los tallos. Separas la cabeza de los tallos, te alejas del campo y vas a la era de trilla. Para los que no saben qué es una era de trilla, es un terreno, ¿sí? Que normalmente se usa para circular o un lugar circulado o empedrado también, donde se trillaban los cereales y posteriormente se aventaban para obtener el grano. Entonces, tú tienes ahí la cabeza que está formada por pequeñas vallas, ¿sí? Ahora, tú desmontas una y tienes el cuerpo interior, ¿sí? Vas a tener un cuerpo interior y desmontas una de estas. ¿Sí? Y esa no es comestible, ¿sí? La cáscara exterior lo protege durante el periodo, ¿sí? ¿El periodo de qué? El periodo de crecimiento, pero no es comestible. Por lo que tenemos que hacer es separarlo. ¿Y cómo lo haremos? Ahí sí, como la Biblia dice, que se utiliza un trillo, ¿sí? Que tomas las bayas, las pones en el suelo, tomas un instrumento y de trillar, ¿sí? Golpeas las bayas y cuando las golpeas, ahí haces tú el proceso de separación, ¿sí? La vas a colocar así, colocas todas las bayitas aquí, usas el instrumento de trillar, ¿sí? Obviamente que ya hay equipos, ¿verdad? Aparatos para hacerlo más fácil. Y esto lo golpeas y lo que va a quedar son unos granitos, ¿sí? Bien, así que vemos eso. Ahora, vimos que Daniel, capítulo 2, versículo 35, ¿sí? Nos dice, entonces fueron desmenuzados
¿Sí? ¿Qué más nos dice? Que se me perdió. El hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro. Y se tornaron como tamo de las eras del verano. Exactamente. Gracias. Entonces los llevó el viento sin que ellos quedaran rastro alguno. Más la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra, ¿verdad? Entonces, la finalidad de la era, entonces, es batir las vallas para separarlas de la paja. Ahora, normalmente las vallas se colocan en una sábana o una especie de estera de miembre donde se golpean, ¿sí? Y luego la sábana o la estera se lanza en el aire. Tú agarras un puño así y empiezas a lanzar eso en el aire, ¿sí? Y las vallas más pesadas vuelven a caer en el recipiente, ¿sí? Mientras que la paja, mucho más ligera, la arrastra el viento, ¿sí? Ustedes pueden buscar vídeos y pueden ver ese proceso. Ahora, si ponemos esta parábola entre la montaña y la estatua, la piedra que se corta de la montaña, el pueblo de Dios se convierte entonces en un instrumento de ¿qué? ¿Qué se va a convertir este pueblo? ¿En un instrumento de qué? De separación. Exactamente, que es una trilla, porque la trilla, o sea, golpea a la estatua, ¿sí? Y algunas cosas buenas salen entonces de la estatua, ¿sí? Se convierte entonces el pueblo de Dios en un instrumento, ¿sí? De trilla. Golpea la estatua y vemos que van a salir cosas buenas de la estatua. ¿Qué cosas buenas salen de la estatua? El pueblo de Dios, Edom, Moab y Amón, ¿sí? El resto de la paja sería entonces expulsado y eso va a ser entonces el pueblo de Satanás. Ahora, la paja es el resto de la estatua. Entonces, ¿qué podemos ver ahí? ¿Qué podemos ver? Que algo bueno sale del reino de la estatua, así como algo bueno sale de la montaña, que es la piedra. Entonces, lo que vamos a hacer otra vez es comparar y contrastar, porque eso nos va a ayudar a entender claramente lo que Daniel 2 nos está enseñando. ¿Sí? Entonces, cuando lo bueno y lo malo están separados, tanto el reino de los cielos como el reino de Satanás, si la piedra fue cortada de la montaña es algo bueno, entonces, ¿en qué se convierte la montaña? Claro, en algo malo. En algo malo. ¿Sí? Ambos reinos hay una separación. En la estatua, como no puedes ver las vallas, sino solo la paja, la piedra de la montaña ayuda a que las vallas se hagan visibles, ¿sí? Ese mismo proceso sucede ¿en dónde? En la montaña, ¿sí? Como no se puede ver lo malo en la montaña, sino solo la piedra, la paja de la estatua ayuda que lo perdido en la montaña también se haga visible, ¿sí? Por lo tanto, sabemos que habrá un grupo de personas que serán cortadas de la montaña, así como un grupo de personas serán cortadas de la estatua. Entonces, vamos a resumir todo lo que hemos visto hasta este momento. Cuando nosotros usamos la regla de la primera mención, tenemos que asegurarnos de permanecer entonces en el mismo idioma, ¿sí? Cuando nosotros miramos en Números capítulo 24, versículo 17, es un versículo muy bonito que nos enseña cómo funciona la repetición y ampliación. Funciona 3 veces lo que vimos en un solo verso. Vimos que en este verso hay 3 segmentos y cada segmento tiene 2 partes, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Así que tienes en total 6 partes. En el A1 viene una persona, tiene un palo en el B1 y en el C1 va a castigar, ¿sí? Y C1 vimos que es un símbolo de la geografía,
y el C2 era un símbolo de gente, ¿sí? Es una repetición y ampliación, porque fuimos a Apocalipsis 17, la tierra, donde decía la tierra, los árboles, los mares, y no deben entenderse esos versículos literalmente. Dios no va a venir a castigar a las personas que destruyen el medio ambiente. Se trata de un asunto muy serio. Son símbolos de personas y hemos visto que hay dos generaciones, ¿sí? Los padres y los hijos. A veces las dos generaciones se representan también como 4 generaciones. También luego fuimos a Daniel 2, ¿sí? Vimos una repetición y ampliación en la estatua, vimos la comparación y contraste entre la estatua y la montaña, el reino de Dios, el reino de Satanás, ¿sí? Las dos imágenes están equilibradas. Si algo es cortado en la montaña, algo debe ser cortado en la estatua. Esto no es Apocalipsis 14 donde Cristo sale del cielo, ¿sí? Entonces la estatua no es Satanás saliendo de los reinos de este mundo, es el pueblo de Dios el que sale de la estatua de la montaña. Y la imagen de Daniel 2 es el trigo que es bueno. Entonces, si el pueblo de Dios está saliendo del reino de Satanás, lo que queda es la paja y eso es lo malo que queda, ¿sí? Y la piedra es un símbolo de, sabemos nosotros que es un símbolo de Cristo, pero también, recuerda, un símbolo puede tener varios significados también. Entonces, también puede ser un símbolo de su pueblo, un símbolo de la iglesia triunfante, ¿sí? El pueblo de Dios. Por lo tanto, todo lo que queda es paja y que está malo. Y una vez que la piedra se separa del monte, el monte ya no es objeto de ese capítulo. Cuando comparas y contrastas, ¿sí? Te demostrará que lo que queda en la montaña es malo. También fuimos a la historia de Balaam y a Daniel 2 y vemos cómo podemos usar una repetición y ampliación para investigar pasajes por todas las escrituras para ver cosas que tal vez antes no las habíamos visto. ¿Sí? Entonces, creo que hasta aquí vamos a concluir con esta clase. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se comprendió hasta aquí el Yo tengo una estudio? pregunta. ¿Sí? Es que en unos estudios recientes la anciana Tess mencionaba nuevamente esos versículos y hablaba de los muchos que iban a caer, Uh-huh. sí, y que los muchos eran, entendí yo que eran el pueblo de Dios, del pueblo de Dios también. Uh-huh. ¿Cómo podríamos ilustrar eso en lo que tú nos acabas de explicar, Avi? ¿Me puedes dar claridad? Porque se supone Uh-huh. que ellos ya son parte del pueblo de Dios, entonces serían parte de la piedra, pero entonces también son los que van a caer. Sí, ahora recuerda que no, la piedra no está formada todavía. ¿Sí? Todavía no está formada completamente la piedra. Por eso todavía recuerda que estamos en la lluvia temprana de los 144,000, ¿sí? Claramente nosotros en la parte de la formalización de la lluvia temprana de los 144,000, ahí es donde se produce una división. ¿Y por qué se va a producir una división ahí? Porque no han entendido el desarrollo del mensaje del tercer ángel. No han entendido lo que estamos mirando, la metodología por parábolas, cómo hemos llegado hasta donde estamos parados ahora, ¿sí? Y en la ley dominical, ¿sí? Nosotros vamos a dar, recuerda que todavía vamos a ir a los levitas, no hemos hecho ese trabajo aún, ¿sí? Aún la piedra no está formada, claramente que se tiene que ver las personas que van a caer, Yesenia, nunca fueron sacerdotes en sí, porque un sacerdote no tiene, o sea, un sacerdote que entendió bien y que va siguiendo el hilo de la historia y en la forma de cómo nos está guiando Dios va a permanecer, ¿sí? El que no está entendiendo va a caer, solo está en cuerpo, pero espiritualmente no, ¿sí? Entonces, cuando dice esos muchos caerán, ¿sí? Obviamente son personas que están de pie, pero en un momento, como digamos, no pudieron continuar, ¿sí? Y prefirieron, prácticamente cayeron a donde,
Al al mundo mundo. oscuro. Exactamente, al mundo oscuro. Cada vez se va haciendo el sendero muy pequeñito, ¿sí? Y ya se van viendo esos frutos, ¿sí? Entonces, pero como a lo que me estabas mencionando, no está formada aún la piedra, ¿sí? Completamente. La piedra se forma, ¿sí? Completamente cuando se da el mensaje a quienes, a A los los levitas. necineos. Necineos, sí. Exactamente, es cuando la piedra va a golpear, va a dar, recuerda que dice que está libre de pecado, ¿sí? Y sabemos nosotros que el pecado que estamos lidiando es sobre el sexismo, ¿sí? El último pecado, que también lo vemos al inicio, ¿sí? Porque los 3 pecados que vemos también son quiasma. Entonces, este está libre de pecado. Cuando dice Jesús, tire la primera piedra que esté libre de pecado, a eso hace referencia. Y cuando va a golpear, nosotros lo único que vamos a hacer, como dijimos, es la cosecha. Solo vamos a dividir. Las personas ya han tomado cada uno su decisión. Saben en qué gobierno van a quedarse, al igual que internamente, ¿sí? ¿He contestado tu pregunta? Sí, sí, pues es que tengo, no sé si la confusión tal vez es mía, pero digo, pues si ya el pueblo de Dios y la piedra es la que va a golpear para que de Babilonia salgan eh, el otro, digamos, remanente del pueblo de Dios, entonces ya tendría que estar formada esa piedra, ¿no? Es que nos estamos acercando a la ley dominical, ¿sí? Y recuerda que en donde ellos son anotados sus obras. Tiene que pasar una prueba, ¿verdad? Claro, es que ya, por ejemplo, tú lo dijiste ahorita, estamos en la lluvia temprana de los 144,000, porque ya pasamos la línea de los sacerdotes. Y aún, entonces, está terminando de formarse la piedra, o sea, todos los pecados que tenemos que corregir, y sobre todo el sexismo y todo aquello que todavía afean el carácter de Cristo en nuestra vida, debe ser removido de nuestros corazones, y por eso se nos está dando la lluvia temprana, y luego viene la tardía Temprano, para que pero de ahí vamos a entrar a la lluvia tardía. tardía, ¿sí? y después viene otra vez una formalización, ¿cierto? En la lluvia tardía de los 144,000, sí, hay 2 hitos. ¿sí? El patrón repetitivo están en cada dispensación. Ajá. Si tú lo vas al lado al fractal de los sacerdotes, en la cosecha no tenemos un mensaje nuevo. Es lo que No. ya se había enseñado en la lluvia tardía. Si lo puedes entender más ampliamente en la historia del Israel antiguo Omega, ¿sí? Cuando Jesús resucitó y todavía pasa 40 días con sus discípulos, y vas a ver que sigue explicándoles lo que ya les había enseñado en la lluvia tardía, la metodología por parábolas, las parábolas, ¿sí? Correcto. Entonces, por Gracias. eso, pero sí, Yesenia, no está todavía formada completamente la piedra, o sea, tenemos nosotros, o sea, prácticamente todavía va a producirse una división. Después, recuerda que la formalización es como la separación ahí, ¿sí? Y todavía nosotros estamos en la parte de la formalización, estamos caminando por esa parte hacia la ley dominical. Sí, sí. Ok, gracias. Otra pregunta, ya que están hablando de ese tema, o sea que en la ley dominical es que, o sea, es el final de nuestra prueba, o sea, después de la ley dominical ya no va a haber más división, o todavía va a haber división hasta el cierre del tiempo de gracia. Recuerda que cuando se da un mensaje a los netineos, que es salir del pueblo mío, se va a producir también una división, ¿sí? Solo vamos a separar, porque estamos cosechando a los levitas, cosechando a los netineos, ¿sí?
no estamos haciendo el trabajo completo como nosotros, o sea, se les da a ellos, solo vamos a dividirlos, ¿sí? ¿Sí se entiende el punto? Entonces, por lógica, va a haber una división, se está Ya lo dividiendo entiendo. esa parte, Sí, ¿sí? sí, ya lo entiendo. Cuando se da ese Gracias, mensaje, Javi. también se produce una división. Bien. ¿Otra pregunta? Gracias, Abby. Gracias, Javi. Nada, para servir. Bien. Bien Entonces vamos. entendido. Qué bueno, me da mucho gusto que sí haya quedado claro. Bien, entonces vamos a terminar con una oración. Voy a pedir Gracias. De nada, César. Voy a pedir a Judy. A ver si está ahí, Judy. Hola, Abby. Sí, aquí Hola. estoy. ¿Cómo Pues, estás? bien, bien, Judy. Gracias por preguntar. ¿Quieres concluir con una oración para cerrar? Claro que por sí. favor? Gracias. Sí, claro que sí. Oremos. Padre amado, Señor, en esta tarde te damos gracias, Señor, porque nos has permitido clarificar, poner cada pieza en su sitio, Señor. Te doy gracias porque has sido misericordioso, Padre amado, hasta este momento. Gracias, Señor, por permitir que Abigail y el hermano Marcel también puedan darnos esta serie de conferencias, Señor, que nos ayudan a llenar cada vacío de cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, por los hermanos que están presentes, te damos gracias también por esta tarde, te damos, Señor, y te entregamos, Señor, esta semana que viene. Te pido, Padre amado, que el camino es duro y cada vez es más difícil, Señor. Te pido que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, que nos permita, Señor, mantenernos en pie, y no solo en pie, Padre amado, entendiendo tu mensaje con claridad. En esta tarde, Señor, también te doy gracias y te pido por las personas que no están aquí presentes, que tú seas fortaleciéndolas, que tú seas, Señor, acompañándolas, Padre amado. Te pido que cada día que avanza, quite, Señor, nuestras vendas y nos permita, Señor, reconocer proféticamente, que nos permita, Señor, remover el sexismo por más pequeño que quede en nuestra mente, en nuestro carácter, Padre amado, sé poniéndonos cada día y permítenos, Señor, también ser parte de ese pueblo y ese remanente, esa piedra que estás formando en este momento, Señor. Ayúdanos a permanecer en pie en esta prueba y te pido, Señor, que nos acompañes en esta semana en el nombre santo de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén.